Muy buenos días, mi nombre es Gerson Hilario Grande, soy estudiante de la especialidad de Radiología Oral y Maxilofacial de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la teoría rotacional de la radiografía panorámica. Como sabemos, el uso de la radiografía panorámica es muy común en este momento en la consulta odontológica. Una de las razones podríamos mencionar a las siguientes. Las dosis de radiación son relativamente bajas, sobre todo en los equipos modernos, gracias a la utilización de pantallas intensificadoras. Tanto los dientes como las estructuras de soporte se pueden apreciar en una sola imagen. Otra de ellas es que la técnica es muy sencilla. Ahora, ¿qué significa panorámica? Es en realidad un compuesto de dos palabras, donde pan significa todo y orama ver. Ahora, hablando de la radiografía panorámica, podríamos decir que es una técnica extraoral que se utiliza para examinar tanto los maxilares en una sola proyección, y no solamente los maxilares, sino las estructuras alrededor. ¿Qué estructuras podemos observar en una radiografía de este tipo? Como podemos observar, son muchas las estructuras que podemos observar, analizar en una sola radiografía en este estudio. ¿Qué ventajas podríamos mencionar con respecto al uso de esta radiografía? Es que, como ya lo habíamos mencionado, una cobertura amplia de las estructuras del macizo craneofacial. También mencionado anteriormente la dosis de radiación, muy baja, aproximadamente una quinta parte de una radiación obtenida en un equipo de placas intraorales. También podemos usarla tranquilamente en casos de limitación a la apertura por algún tipo de traumatismo o una enfermedad. Ahora, el movimiento del paciente solamente va a afectar en la parte en donde se está produciendo la radiación en ese instante, no va a afectar a toda la placa. Otra de las ventajas es que podemos visualizar ambos lados de la mandíbula o del maxilar, y podríamos comparar para evaluar posibles fracturas o lesiones. Entre las desventajas del uso de una radiografía panorámica tenemos a que la definición es muy baja, inferior a las radiografías intraorales. Otra de las desventajas es el alto costo de los equipos y lo que hace difícil que todos los consultorios puedan contar con estos equipos. Las imágenes tomográficas van a representar solamente una sección del paciente. Las estructuras o alteraciones fuera del plano focal no van a ser evidentes, limitado. Y también podemos encontrar imágenes fantasmas o artefactos que, si es que no pedimos al paciente que lo retire con anticipación, podríamos confundirlo con alguna patología.
La técnica no resulta adecuada en niños menores de 6 años o pacientes con incapacidades, ya que tienen que estar inmóviles por un lapso de tiempo durante donde se va a producir la radiación. Y también el movimiento del paciente va a producir dificultades a la hora de interpretar las imágenes. Entre los fundamentos del uso o de la radiografía de esta técnica panorámica tenemos aquí la imagen se va a obtener por la rotación de un haz de rayos X estrecho en un plano horizontal. Otro es que la película y el tubo de rayos X se mueven alrededor de la cabeza del paciente, mientras que el paciente está quieto, completamente inmóvil. El tubo de rayos X rota alrededor de la cabeza del paciente, mientras que la película se mueve en dirección opuesta. Y el movimiento de la película, el tubo de rayos X produce una imagen a través de un proceso que es llamado tomografía. ¿Cuáles podrían ser los criterios para seleccionar este tipo de radiografías? Una de ellas podríamos usar en fracturas en la mandíbula, por ejemplo, como vemos en la imagen. Otra de ellas, enfermedades en las que se destruyen las superficies articulares. Otras en patologías sinusales, por ejemplo cuando hay fractura y comunicación con el seno o alguna lesión quística. También para la planificación en la colocación de implantes, para ortodoncia y en cirugía para el retiro de terceras molares. Dentro de las teorías podemos encontrar la tomografía lineal utilizando un haz de rayos X amplio. La segunda es la tomografía lineal utilizando un haz de rayos X estrecho. Y la tercera, tomografía rotacional utilizando un haz de rayos X aplanado, que es la que normalmente se usa. Vamos a mencionar cada una de ellas. La tomografía lineal de haz ancho, como podemos apreciar, es el movimiento sincronizado de la cabeza del tubo de rayos X que incide en la placa en un sentido vertical. El haz es ancho y va a incidir en toda la radiografía durante la exposición. Movimiento vertical hacia arriba y la placa hacia abajo. La tomografía lineal de haz estrecho, el mismo fundamento del anterior, movimiento vertical, el tubo de rayos X incide en la película, pero el haz ya es un haz aplanado, que mientras el cabezal va subiendo, va incidiendo de manera continua en la placa. Y por último, la tomografía rotacional de haz estrecho, que es la que se utiliza muy comúnmente ahora, donde podemos ver que el cabezal de rayos X hace un movimiento sincronizado, incide en la placa que está hacia el otro extremo con su chasis en un movimiento horizontal alrededor de la cabeza del paciente
hace una trayectoria circular en torno a la cabeza y tiene un punto de rotación. Como podemos apreciar, el inicio, luego viene por aquí, terminando hacia el otro lado. Entonces podemos ver de que en el mercado existen muchas radiografías o muchos equipos que se basan en el principio del movimiento rotacional, pero van a modificar, van a tener diferentes tipos de movimiento rotacional para obtener la imagen de la arcada. Dentro de ellos podríamos mencionar a cuatro tipos de movimientos. Entre ellos, un centro de rotación en movimiento continuo con múltiples arcos circulares combinados para obtener una imagen elíptica final. Otra es la de dos centros estacionales de rotación con dos arcos circulares separados. La otra es de tres centros estacionales de rotación con tres arcos circulares separados. Y una combinación de tres centros estacionarios de rotación y un centro de rotación en movimiento. Acá en este diagrama podemos apreciar lo que estábamos mencionando, la figura A, dos centros estacionarios, la figura B, 3 puntos estacionarios, en esta figura el movimiento continuo, y la D, la combinación del movimiento continuo con tres centros estacionarios. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por la atención. Hasta la próxima.